Si ayer poníamos en la picota la necesidad de vivienda en Mérida, hoy se ha dado respuesta a una de las interrogantes que planteábamos, porque se ha presentado el proyecto para construir 235 viviendas asequibles en la barriada meritense del Prado. Se trata de una inversión del Ministerio de Vivienda del Gobierno de España que, según la ministra del ramo, son de altísima calidad y cuya inversión supera los 30 millones de euros. Solo su coste asciende a más de 125.000 euros de media por vivienda, pero no sabemos cuál será el precio definitivo del alquiler. Si se amortiza en 30 años, el precio de coste, estaríamos hablando de unos 355 euros al mes. Ustedes juzgarán si son asequibles o no. La vivienda vuelve a ser protagonista en la picota. Bienvenidos a este tiempo de la picota en Televisión Extremeña, una jornada en la que vamos a repasar los asuntos informativos de proximidad más destacados en este jueves. Hoy vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta tarea. Están con nosotros Miguel Valdés. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Pues muy buenas noches, Fran. ¿Qué tal la jornada? ¿Bien? Bien, ya ilusionado pensando que acababa la lluvia y resulta que ahora vuelven otra vez. Por lo menos hemos tenido este fin de semana pasado, ha hecho buen tiempo. Y bueno, nos han quitado un poco el caramelo, pero bueno, bien, bien. A ver cómo será este fin de semana. Juan Viera, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues nada, estupendamente y esperemos ya que disfrutemos de la primavera, ¿no? Que ya están los árboles florecidos, en fin, que el buen tiempo, sin olvidar la lluvia, que también vendrán bien y las echaremos de menos dentro de algunos meses, que caigan. Suele pasar. Bueno, ahora quedan las lluvias de primavera, ¿no? Las de invierno han sido fabulosas, ¿no? Sí. Se supone que ahora las de primavera son las que complementan para la agricultura, aunque los embalses están ya a un buen nivel y parece ser que al menos en la cuenca hidrográfica de Guadiana el agua para riego está ya asegurado para los próximos 3 años. Veremos si al final es así o no. Vamos a comenzar hablando no de vivienda, porque es nuestro principal asunto o eje informativo. Vamos a comenzar hablando de algo que se ha anunciado ya, que es que se va a celebrar próximamente, que es la Feria del Libro. Y es que el no cartel de esta edición 2025 de la Feria del Libro es una propuesta creativa que no está completa hasta que cada persona intervenga su propio color y significado en ese cartel denominado el libro de media. Estamos viendo las imágenes, como veis, están pintadas y se va a distribuir en los centros escolares para que sean ellos los que lo pinten. El proyecto ha sido desarrollado por la agencia creativa Nuevo Agency, bajo la dirección de Carlos Bautista y Aarón Moya, 2 profesionales formados en la Escuela de Arte Superior y Diseño de Mérida, que tras desarrollar su carrera en agencias de publicidad y estudios de prestigio, han decidido regresar para trabajar desde la región. Partimos de un territorio muy conceptual, que era hablar un poco de que la literatura es de todos y democratizar un poco la literatura, haciendo un ejercicio un poco de síntesis de grandes clásicos literarios, pues desde Moby Dick, o puede ser Romeo y Julieta, o algo un poco más actual como Juego de Tronos, y crear un poco un juego con el espectador y que se sintiera un poco parte del proceso. Hacemos el ejercicio de sintetizar cada libro en 3 elementos, hablando un poco de que al final los libros se construyen a través de la herramienta más democrática y accesible que jamás se ha creado, que es la palabra y el lenguaje que usamos todo el mundo a diario, y haciendo una selección de 3 elementos claves de cada libro, pasándolo a un lenguaje visual, pues sacamos un poco un sistema, una biblioteca de iconos que luego nos han servido para construir el cartel. Un cartel muy conceptual, como están viendo. Diría que incluso con toques o sesgos infantiles, ¿no? Para llegar al público infantil y juvenil. El delegado de Cultura, Antonio Vélez, que ha estado en la presentación, ha señalado que el cartel se distribuirá por los centros educativos de la ciudad para que sean los propios escolares los que los completen.
Nosotros hemos hecho una campaña, entendiendo más que un cartel, pues la imagen de la feria. Y con lo que está diciendo Carlos, con el tema intelectual, nosotros hemos iniciado una campaña que hemos enviado a todos los centros educativos, el cartel, digamos, lo mismo con las instrucciones en blanco y negro, para que los centros pues se lo impriman en A4, en A3, los que quieran, y se lo pasen pues a los chavales también como parte de decir, si los más jóvenes pues lo utilizan como en clase, pues lo típico para dibujar o para recortar o lo que sea, lo puedan llevar a su casa y también pues sus padres de esa manera ven lo que han hecho y tienen información de la feria que viene, ¿de acuerdo? Cuándo son los días, dónde es. Vélez ha dicho que el autor Juan Gómez Jurado será el encargado de abrir la próxima edición de la feria, uno de los escritores más leídos y más vendidos en lengua castellana, con novelas de enorme éxito traducidas a 40 idiomas. La feria se celebrará del 30 de abril al 4 de mayo en el Templo de Diana con un formato similar al de los últimos años. Habrá presentaciones de autores desde las 7 de la tarde con un autor o autora principal a las 21 horas, con las casetas de los libreros alrededor del templo y con la zona de talleres infantiles. Las fechas que hemos elegido para este año, de forma totalmente intencionada, son del 30 de abril al 4 de mayo. Es decir, la Feria del Libro va a coincidir con uno de los puentes, digamos, de más afluencia turística en la ciudad. Uno es el del 28 de febrero, que es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y este que es el de la Comunidad de Madrid, y es un fin de semana, pues, un puente de mucha afluencia turística. Lo hemos colocado ahí porque entendemos que también la Feria del Libro, que se va a celebrar un año más en el entorno del Templo de Diana, también tiene un carácter pues de ámbito turístico y, bueno, pues más que hacer una feria como habitualmente, pues vamos a aprovechar ese tirón también para darle mucha vida en esos 4 o 5 días de feria al entorno del Templo de Diana. El formato es un poco el similar, las casetas van a ir debajo del voladizo del templo, vamos a dejar el fondo para el tema de los talleres. Este año también, aprovechando que esos días son de puente y festivo para los más jóvenes, que no hay colegio ni son días, digamos, de vacaciones en los centros educativos, pues vamos a aprovechar también para hacer una feria muy dedicada a la infancia y a los jóvenes. El autor que va a abrir la Feria del Libro este año es uno de los autores más leídos y más vendidos en lengua castellana, que no es otro que Juan Gómez Jurado. Bueno, pues estos son los detalles de avance de lo que va a ser esta Feria del Libro de Mérida, que se va a celebrar a partir del 30 de abril y durante los primeros días de mayo, buscando la coincidencia con la festividad de la Comunidad de Madrid. Allí es fiesta el 1 y el 2 de mayo, como saben, y la Comunidad de Madrid, o los madrileños, son el segundo principal grupo de turismo después son el primero, después van los andaluces y tercero los castellanos leoneses. De todo esto, ¿qué apuntas, Miguel? Hombre, yo apunto que no sé yo si la feria del libro, que mira que este año tiene buena pinta por ver que Juan Gómez Jurado es un escritor muy potente, ¿no? La saga creo que se llamaba la de la Reina Roja. Sí. Creo esa es muy leída y es una novela muy, muy reconocida. Y es verdad que es un escritor muy, muy, muy potente. Pero no sé yo si es motivo para que la gente de Madrid venga a Mérida. En cualquier caso, el cartel bueno, es una idea que me parece muy original. Encima, está bien enfocado, yo creo, porque ayer justo se leía la noticia de que los niños de la franja de edades, los más pequeños, que creo que son de 1 a 14 años, son de los grupos que más literatura consumen, cosa que yo creo que está bastante bien. Y también, bueno, encima también hay muy buenas noticias en este sentido. O sea, los jóvenes también creo que consumen muchísima literatura. Así que yo creo que son muy buenas noticias. Y también quiero apuntar que es muy buena noticia los chicos estos, los que han diseñado el cartel, Carlos Bautista y Aarón Moya. Creo que si al final se quedan aquí en Mérida, y no solamente los han contratado para hacer este cartel, sino que se quedan aquí, creo que es muy buena noticia, porque aquí en Extremadura tenemos un problema, y es que, claro, muchos de nuestros talentos, irremediablemente muchos, tienen que irse, ¿no? Así que si al final podemos de alguna forma quedarnos con
con estas personas, ¿no? Gente con talento que encima han estado trabajando en sectores de prestigio, pues yo creo que al final es una muy buena noticia si al final pueden quedarse aquí en Mérida y desarrollar otra serie de proyectos. Yo creo que estaría muy bien. Ojalá sea así, porque como han dicho en la nota precisamente, y ellos mismos, el propio concejal, vienen de agencias de fuera, ya han trabajado fuera y han retornado de nuevo a la región. Y es talento joven que si se queda aquí, pues es fantástico. Así que nuestra más sincera enhorabuena. Juan. Sí, bueno, yo creo que además es una cuestión muy original, pero que ayuda, es fuerte en el sentido de que los menores, la gente joven y tal, la lectura le ofrece después deben tener una capacidad de síntesis para traducir eso en el no cartel, ¿no? Para hacer el no cartel, ¿no? Y es importante porque anima a la lectura y al mismo tiempo es un elemento de sintetizador mental de las ideas, ¿no? Yo creo que es una cuestión interesante, ¿no? Bueno, pues fijaros ahí que en las imágenes, ¿no? Si pudiéramos parar la imagen en el cartel de nuevo, hay motivos y elementos importantes, muy reconocibles. Un molino de viento por Don Quijote, las gafas de Harry Potter, páralo ahí. Sí, en fin, tenemos Moby Dick, que es la ballena, tenemos varios libros ahí representados precisamente en esos iconos, ¿no? Que son universales de dibujo y que todo el mundo entiende. La verdad que la idea está bien. Es un ejercicio de la imaginación, ¿no? Totalmente. De la lectura y el traslado a la síntesis mental y después el dibujo, ¿no? Correspondiente a esa lectura y a esa síntesis mental que se hace, ¿no? Cierto. Está bien, ¿no? Es una cuestión interesante. Bueno, vamos a otra cuestión. Esperamos en Televisión Extremeña, como siempre, al pie de la noticia estaremos llevándoles la Feria del Libro, su inauguración y bueno, lo que acontezca de ese magnífico ambiente que se da en el entorno del templo de Diana. Vamos a otra noticia. Nuestra noticia de cabecera, nuestra referencia informativa de cabecera es que la ministra de Vivienda, pues Isabel Rodríguez García, ha visitado Mérida este jueves para presentar la construcción de 235 viviendas asequibles en la barriada del Prado. Vamos a escuchar los principales detalles de este proyecto. En total se trata de una inversión que supera los 30 millones de euros. 1 millón de euros es la redacción de este proyecto al que me estaba refiriendo en estos momentos a través de un concurso de arquitectura. 2,1 millón fue la enajenación de los suelos, en este caso la adquisición de los suelos al Ministerio de Vivienda, y 27,3 millones se han previsto, calculamos, porque depende de su proyecto, que será el valor de esta obra. En torno a los plazos, yo sé que esta es una pregunta muy recurrente por parte de los medios de comunicación y de mucho interés por parte de la ciudadanía, y voy a intentar expresarlo con la suficiente pedagogía para no pillarme los dedos y que después no me persiga la hemeroteca, pero está aquí el alcalde que me acompaña en esta reflexión. Como les decía, mi compromiso es no interrumpir ninguno de los plazos. En máximo 2 meses tendremos la licitación de este concurso y por tanto se abre un concurso al que se le da un tiempo para presentar esas propuestas. Esas propuestas y ese tiempo creo que son en torno a 90 días para presentar ese proyecto. De manera que pudiéramos, si no hay ninguna interferencia en el sentido de reconocimientos administrativos que tienen que ver con los recursos en torno a los proyectos, que pudiéramos estar licitando la obra en final o a final de este año. Bueno, es un proyecto todavía al que le queda tiempo en esta presentación. Este proyecto de viviendas se suma al del parque de alquiler también asequible diseñadas en la barriada de la Calzada. En el acto, el alcalde Antonio Rodríguez Osuna ha adelantado que con estas el parque de viviendas proyectadas o en construcción en la capital extremeña entre iniciativa pública y privada supera las 800 viviendas. Yo sí me gustaría decirte, querida ministra, primero que agradecer el esfuerzo que hace el Gobierno de España por proyectar estas viviendas, estas 235 viviendas que se suman a las 45 viviendas también de alquiler asequible que se cerraron con el Gobierno de Guillermo Fernández Vara en el año 2023, siendo Leire Iglesias
consejera también de vivienda, y que están en la calzada. Estas son 280 viviendas, las que va a haber en el futuro próximo en Mérida, tanto las de la calzada como estas de alquiler asequible. Serán unas viviendas, como digo, en un régimen especial en el que se explicará en su momento cuál será el acceso a la misma, pero que serán viviendas fundamentalmente pues, para gente que está empezando y que necesita un lugar donde vivir y un lugar donde empezar a comenzar esa nueva etapa de emancipación en su vida. Y quiero decirte, ministra, que es verdad que hay mucha tensión de vivienda en muchos sitios de España, pero Mérida es uno de los sitios en el que en poco tiempo, ya en un par de años, va a haber proyectadas más de 800 viviendas. Más de 800 viviendas, hablamos que entre viviendas de protección oficial habrá unas 130, que son viviendas que nuestro plan general recoge que cada promoción que desarrolle tiene que hacer un número de viviendas de protección oficial, y por tanto sumadas a estas 280 viviendas de alquiler asequible, tanto en la calzada como aquí, hablamos de 410 viviendas que van a formar parte de un parque de vivienda para facilitarle la vida a la gente. Nos que ha adelantado el alcalde de Mérida sobre la vivienda en Mérida. Ayer debatimos precisamente y poníamos en la picota este tema. Hoy lo volvemos a traer a colación con la presentación de este proyecto de construcción de 235 viviendas. Viviendas que se van a destinar al alquiler. Hacemos las cuentas antes por aquí. Somos un proyecto de más de 30 millones de euros. Estamos hablando de un coste por vivienda medio de 126.700 euros por vivienda aproximadamente, porque es algo más de 30 millones, poniendo como tope esos 30 millones de coste. Si en un plazo de amortización aproximado de 30 años, que es el máximo para nuestros momentos de vivienda, lo dividimos, nos saldría una mensualidad de alquiler de aproximadamente unos 355 euros. Yo no sé cuánto está ahora mismo. Es cierto que en los últimos años ha subido, los 2 años sobre todo, ha subido el precio de alquiler en la vivienda en la ciudad de Mérida, sobre todo porque se ha reducido mucho el parque disponible debido al destino de apartamentos turísticos de muchas de estas viviendas, y el precio ha subido, pero creo que puede estar en torno a unos 400 euros aproximadamente el precio de alquiler de una vivienda en Mérida. Si son 355 sin tener intereses en cuenta, sin tener absolutamente nada, una de dos: o son muy buenas las viviendas de altísima calidad, como dice la ministra, o de asequible tiene más bien lo justito. No sé, Juan. Sí, bueno, todo esto son suposiciones de sobrecálculos. El cálculo, o sea, el precio medio aquí en Mérida, al menos la gente que nosotros conocemos y que pasa por allí, por el local de campamento, supera ampliamente los 400 euros, ¿eh? Y sobre todo la escasez de vivienda que hay, el hecho de que los pisos turísticos van acaparando el espacio habitacional, y indudablemente el cálculo que hacemos es sobre el coste sin tener en cuenta intereses, sin tener en cuenta sí, solamente coste. Toda una serie de amortización cosas, de coste. Porque esos 30 millones que costarán necesitarán préstamos con pago de intereses, que los 30 millones después se transforman en muchos más, ¿no? En definitiva, yo creo que es muy necesario la construcción de viviendas, pero las características y los precios que se están ofreciendo hasta ahora y derivados del Plan Estatal de la Vivienda y otros que se conocen, son precios asequibles a ciertos sectores de las clases medias y a ciertas personas que tienen sueldos de cierto nivel, que clase obrera difícilmente puede acceder a esos pisos, tanto en alquiler como cuestión de compra, ¿no? Y el problema de la vivienda en este país y en esta región, pues como hemos dicho muchas veces, se extiende en la medida que pasa el tiempo como una balsa de aceite, ¿no? Y es cada vez más grave. Precisamente esta mañana hemos estado nosotros con un señor que vivía en una vivienda de Unicaja. Unicaja le exigió el pago inmediato de 14.000 euros que tenía pendiente de la hipoteca en un plazo de unos días. Este hombre no pudo pagar eso y Unicaja ha vendido eso a un fondo de inversión, Promontoria Poseidón S.L.
que, bueno, nosotros le ha comunicado ya de alguna manera que tiene que responder del pago ese, no lo va a hacer porque es una persona que tiene unos ingresos de 800 euros, tiene cáncer de pulmón y tiene un cáncer de estómago, vive solo y muchos nos tememos que inmediatamente haya un alzamiento por parte de esta entidad madrileña, porque son de Madrid, que lógicamente lo que quieren es quedarse con el piso para realquilarlo a precios muy superiores, como pisos turísticos, etcétera. O sea que el problema de la vivienda es muy grave aquí en Extremadura, no solo a nivel nacional, sino también aquí en Extremadura. Y que las viviendas estas, yo no sé en qué medida van a responder a las necesidades de la población trabajadora. A mí se me antoja que es verdad, el precio de los materiales de construcción ha subido muchísimo en los últimos años, sobre todo desde la pandemia para acá ha subido muchísimo, pero fijaros que yo quiero recordar que el año 2009, 2010, 2008, entre ese periodo, 2008-2010, en entonces el gobierno de Guillermo Fernández Vara lanzó las viviendas, si recordáis, de 60.000 euros para jóvenes, que fue una medida realmente fantástica de acceso a la vivienda, de una primera vivienda en propiedad para los jóvenes. Desde los 60.000 euros aquellos de hace 15 años, que no hace tanto, a los 126.600 que van a costar de precio, de coste, digo, sin tener en cuenta, se supone que el terreno, porque el terreno lo cede el Ayuntamiento de Mérida, sin tener en cuenta que suele ser un 25% sobre el total del valor de construcción, sin tener en cuenta. Es un subidón, es impresionante, hay una una escalada de precios impresionante. Hay una cosa clara, De precios de construcción me refiero. que mientras la vivienda sea una mercancía y mientras que la vivienda sea un negocio, es imposible que haya un derecho a una vivienda universal, de calidad, etcétera, etcétera. O sea, mientras sea una mercancía que se utilice como negocio, porque el plan estatal del gobierno, sí, se habla mucho de él, pero es un negocio para las grandes constructoras, ¿no? A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Miguel, antes de tu intervención. Tú eres joven, ahora mismo estás trabajando, ¿te podrías permitir pagar una vivienda de 126.600 euros? En absoluto. Y esto estamos hablando de mercado público, coste claro, público. coste público. Si es privado, habría que añadirle a ese coste un 25% más del valor del suelo en el total de la vivienda. Yo mismo no me lo podría permitir. Y encima a mí es muy triste, ¿no? Porque te pones a ver los datos, Fran, y es verdad que aparte para empezar, el paro juvenil está disparado. O sea, creo que somos el país de la Unión Europea con más paro juvenil. Pero es que dentro de la gente que tenemos la suerte de ser jóvenes y poder trabajar, se calcula que de media los jóvenes destinamos el 80% de nuestros ingresos a pagar el alquiler. O sea, es una salvajada. Por eso están los precios totalmente fuera de control y especialmente para los jóvenes. Y es que creo que tiene mucha razón lo que ha dicho Juan, porque el alcalde se llenaba la boca diciendo que bueno, que la Cimería está tensionada, pero que de aquí a un par de años no va a pasar nada porque se va a construir muchas viviendas. Para empezar a ver si se construyen, que eso creo que es muy importante, porque también recuerdo que por esta zona también el alcalde salió con una constructora, iba a ser un acuerdo creo que público y privado, diciendo que iba a acabar unos edificios al lado de donde está el... No, eso es puramente privado, son los Privado álamos, era, ¿no? que lo vemos ahí detrás en la imagen, en el plano anterior estaba. Allí al fondo, que está sin terminar. Pues el alcalde diciendo que iban a acabarse. Ahí siguen, o sea, sin terminar. Y ahora nos están prometiendo nuevas viviendas. Pero claro, es que ese es el problema. Si el problema muchas veces no es que haya vivienda, que en muchos casos la hay. El problema es que una persona de clase media es que no prácticamente, o ya no leemos clases trabajadoras, que no pueden acceder a la vivienda. Es que ese es realmente el problema. O que si pueden acceder, al final es que resulta que tienen que estar contando céntimos a final de mes para poder comer caliente, porque es que se destinan un montón de su sueldo al alquiler. Yo tengo amigos, por ejemplo, que me lo cuentan con pena, que tienen que pedirle a los padres, tienen que pedirle prestado dinero todos los meses a sus padres, porque es que no llegan a final de mes. Y creo que es una situación, desde luego, es muy injusta. El hecho de ya cuando uno tiene una edad que quiere empezar a independizarse, a hacer su vida adulta, ¿no? Porque encima lo de siempre, ¿no? Cuando eres pequeño, te dicen tus padres, hijo, venga, estudia, que después podrás ir a la universidad, después tendrás tu trabajo
Y después te podrás ir, eso, te podrás ir de Tendrás más casa. oportunidades. Tendrás más claro, y ese es el problema, que yo creo que, Es que ese rol ya no funciona así. claro, ese es el problema, Frank, que ya muchas veces la gente de mi generación se da de bruces con la realidad y descubre que todo esto que te estaban pintando no es real, porque es lo que digo, ya ni siquiera tener trabajo, o sea, yo me siento un afortunado realmente, pero es que incluso los que trabajamos no podemos acceder muchas veces a una vivienda. Entonces, claro, es desalentador ver que tú ya vas con, tampoco que sea yo no es que sea yo no sé, tengo 26 años, tampoco que sea un madurito, pero claro, cuando vas viendo No, que ojo, es que con tu edad, posiblemente tu padre Claro. ya se hubiera metido en su vivienda. Sí. Lo hubiera comprado. Yo, claro, sí. O sea, ya también eso se está viendo, ¿no? Que cada vez, antes creo que la media para independizarse, no recuerdo cuál era, pero actualmente está cerca de los 30 años. Que eso es una cosa que creo que desde hace mucho tiempo no se haya visto, ¿no? Entonces, claro, con esos indicativos habrá que ver eso, habrá que ver si estas viviendas al final se hacen, qué precio tienen de alquiler para ver si son realmente accesibles para la población. No Sí, sé. y además una cuestión en relación a lo que estaba comentando Miguel, que la famosa ley de la vivienda realmente no ha servido absolutamente para nada. O sea que los precios de los alquileres y los precios de las viviendas no se limitan, ni mucho menos. Se establecen unos topes donde se establecen, pero que... Pero al final, aunque se limite, se sortea. Se supera inmediatamente. Y la declaración de zonas tensionadas y todo lo demás, pues hay muchos ayuntamientos que eso no les interesa, ¿no? O sea que realmente el problema es un problema del sistema en su conjunto, que considera la vivienda, pues eso, como una mercancía. Y entonces, de acuerdo a eso, esa mercancía vale y tiene un precio para quien lo puede pagar. Es un problema importantísimo, ¿eh? Una de las mayores preocupaciones siempre en las encuestas, en los sondeos del CIS de la población española. Es verdad que aquí nos podemos sentir afortunados en Extremadura, porque aquí el precio de la vivienda no es tan caro, mejor dicho, no es tan inaccesible, porque caro es. Porque hagamos de dar el ejemplo antes de lo que valía una vivienda de promoción pública destinada a jóvenes hace 15 años y lo que puede valer este tipo de vivienda a puesta de hoy solamente con precios de coste. Y más de 15 años, que en algunos sitios hace más de 30 años que no se construyen viviendas asequibles o viviendas que le llamamos sociales o que le llaman sociales, ¿no? Sí. Hace muchos años, más de 30 años en algunos sitios. Y decía que al final en otras ciudades como las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, etcétera, ahí sí que es inalcanzable. Estamos hablando de que duplican y triplican el precio de las de Extremadura, ¿no? Y lo curioso del caso es que, según el Instituto Nacional de Estadística, en este país hay 4 millones de viviendas vacías. Sí. 4 millones de viviendas vacías. Yo por eso al final, cuando esa inquietud que genera, yo sé que faltan quizás oportunidades en Extremadura para el mercado laboral. Antes hablábamos, un momento solamente, hablábamos de estos chicos que han hecho el cartel que han montado su empresa y que han hecho el cartel de la Feria del Libro y que han retornado. Yo tengo familiares que se han ido fuera a trabajar, jóvenes, porque aquí no había oportunidades. Y yo les hacía la cuenta siempre, vamos a ver, ¿cuánto se supone que te van a pagar? Tanto. ¿Has visto cuánto vale el alquiler de vivienda allí? ¿Has visto cuánto es el coste de la vida allí? Y al final se han ido porque se han ido, pero han retornado de nuevo porque la renta disponible, lo que podían ahorrar era cero o nada, o poco o nada. Es decir, que al final aquí, si tú te quedas aquí en un trabajo que evidentemente no está a la altura de ingresos de las grandes ciudades de España, pero como la vida es más barata, la renta disponible te queda casi un poquito más de lo que te va a salir fuera. Lo que quiero decir en esta reflexión es que a veces salir fuera no es la solución tampoco. Ojo, yo no sé a qué edad te compraste tu primera vivienda, Juan. ¿Lo recuerdas? No. Pero seguro que a la edad que tú te la compraste, tus hijos no se la han podido comprar si ha alcanzado alguna esa edad. Hay algunos. ¿Ya sí? Hay algunos, uno sí. Bueno, pues tenido suerte. Pero bueno, sí. Lo que quiero decir es que en Extremadura hay, según las estadísticas, unas 640.000, 650.000 viviendas, de las cuales... En Extremadura. En Extremadura. Tantas. En el conjunto total, vale.
Sí, sí. Y vacías hay unas 130.000, 140.000, no recuerdo Te exactamente. hago la misma pregunta, ¿tantas? Sí, vacías en Extremadura, sí, según el Instituto Nacional de Estadística. Y bueno, y por ejemplo en Mérida, ahora que estaba viendo ahí en el paseo, esto del barrio del Prado, hay un bloque de 250 y tantas viviendas que están vacías, que inicialmente las tenía un banco que para la preparación de esas viviendas en los presupuestos del año 2015, creo recordar, en el año 2015 se aprobó, estando el gobierno de Vara, se aprobó 1 millón de euros en los presupuestos para la preparación de esas viviendas, que después eso desapareció ya de los presupuestos y las viviendas están ahí, que las ha comprado un banco ahora un par de años por ahí, otro banco, no sé. Ha comprado ya una inmobiliaria de Sevilla. Una inmobiliaria, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces la tenía el banco y se la habrá vendido a esta inmobiliaria, pero las viviendas han estado ahí y seguirán medio derruidas, abandonadas, y en el suelo abundaban, hace poco tiempo que lo hemos mirado nosotros, ratas, culebras y de un abandono total. Y seguro que como es, al igual que ese bloque, hay otros edificios vacíos, propiedad de instituciones que lo que esperan es especular con ellas, ¿no? Bueno, en fin, la vivienda que vuelve a ser tema importante en nuestra picota en esta jornada, de nuevo lo tocamos porque es un tema sensible que preocupa a la población. Vamos ahora, cuando nos queda apenas 8 minutos para acabar nuestro programa, al mundo político y la vida política, que también está divertida, porque el documento de la candidatura de la Secretaría General de Podemos y Ione Belarra para la 5ª Asamblea de la Formación critica que Sumar es una operación para sustituir a su formación, Los Morados, auspiciada, dice, por el PSOE, con el objetivo de forjar un espacio de izquierdas manejable para los socialistas. Frente a ello, llama a preservar la autonomía política de Podemos para reforzar una izquierda, dicen, que no se pliegue a los socialistas, a los que reprocha intervenir históricamente en ese espacio para provocar escisiones. Precisamente en el reciente congreso de Sumar se aprobó una resolución que apuesta por el entendimiento con Podemos para realizar una candidatura única en la izquierda alternativa y volver a caminar, dice, juntos, como expresó la propia Yolanda Díaz, que ahora, por cierto, pasa del primer lugar al tercer lugar en esa formación. Izquierda dividida, Juan. Sí, bueno, estamos en este congreso, en el congreso de Sumar, esta resolución, hay una resolución, una declaración en la cual se pretende la integración con Podemos. O sea, tratar de unificar, ¿no? Más que integración, unificar nuevamente a Podemos y Sumar, ¿no? Podemos ha respondido, Pablo Iglesias ha respondido y Ione Belarra también han dicho que nada de nada, o sea, que ni mijita, ¿no? Sumar, según tengo entendido, hay una pelea interna por ciertos sectores que quieren la integración en el PSOE y otros que no quieren, que prefieren estar alejados. Sin duda hay una cosa clara, que Pedro Sánchez tiene claro que para obtener el gobierno, para tener el gobierno en unas elecciones, en unas próximas elecciones, necesita una izquierda que le dé su apoyo. Y hasta ahora ha buscado a Sumar, ha tratado de estar con Sumar y, lógicamente, en un futuro próximo lo intentará con Podemos. Entonces, bueno, yo personalmente creo que un sector de Sumar, antes o después, se va a integrar en el PSOE y que Podemos pues va a ser, antes o después, la nueva alianza de Pedro Sánchez por la izquierda. Si quiere ganar las elecciones, necesita a esos votos a la izquierda, ¿no? Miguel. Yo lo que creo que Ione Belarra, perfectamente lo que ha dicho ella de Sumar, se podría haber dicho de Podemos en su día con Izquierda Unida. Y encima es curioso que ahora, o sea, es curioso todo porque al final el partido que yo creo que más ha goteado ha sido Podemos, porque una parte se fue a primero más Madrid y después más País, otra parte se ha ido a Sumar y después una parte de lo que antes era Izquierda Unida también se fue a Podemos. Entonces,
Pues no lo sé. Yo lo que creo que al final es que me da mucha pena ver cómo los partidos creo que son demasiado personalistas, creo yo. Creo que apunta demasiado ese personalismo. Y encima sorprende más en Podemos, porque es verdad que parecía que era un partido que hablaba mucho de que iba a contar mucho con participación ciudadana, iban a hacer iba a contar mucho con los votantes, y al final pues se ha visto, por ejemplo, que Pablo Iglesias, cuando él decidió irse, colocó a Irene Belarra y a Yolanda Díaz a dedo. O sea, no hubo ninguna votación interna. Yo creo que Yolanda Díaz también, al ver que en su momento era la política de los grandes partidos la que mejor caía, creo que creó su propio partido. Y creo que al final esto es una lucha de ego y es un poco el estereotipo, ¿no? De que al final la izquierda nunca se pone de acuerdo y siempre está peleándose. Pues aquí en España. A lo que llamamos izquierda. Bueno, claro, sí, pero. A lo que llamamos Pero también izquierda. se dice mucho la guerra civil, de que si los comunistas contra los anarquistas, que al final siempre estaban un poco. O los bolcheviques con los mencheviques. O sea, que al final está como el estereotipo y aquí en España, pues están los partidos estos que cada. Ese es otro debate. Sí, bueno, mejor no abrir más pelones. Sí, pero aquí en España, desde luego, parece que cada mes está el nuevo partido del cambio que viene de uno de estos. Entonces. Pues yo no sé, yo al final creo que es lo que pasa, lo que creo que estamos viendo en estas formaciones, que al final creo que hay un excesivo personalismo y claro, pues después cuando uno lleva el partido de esa forma, pues al final, pues claro, es inevitable que salgan estas decisiones, que quieran ir cada uno por un lado. Sí, bueno, Podemos en un principio se presentó como un proyecto, digamos, revolucionario contra la deuda, salida de la Unión Europea, etcétera, etcétera, y poco a poco el sistema se lo ha ido absorbiendo, ¿no? De tal manera que hoy día es un partido socialdemócrata, reformista, institucional y que el carácter transformador y el carácter revolucionario, desde mi punto de vista, ha desaparecido de esa formación, ¿no? Y de Sumar, pues bueno, es un partido que dependía del papel de la ministra, de las decisiones de la ministra, dependía que Sumar tuviera prestigio o no tuviera prestigio. Lógicamente, las medidas que se han ido tomando han sido medidas que han decepcionado a la clase trabajadora, por mucho que hablemos del salario mínimo interprofesional, que ha sido compensado por los precios, por mucho que hablemos de la reforma laboral, que de alguna manera ha puesto el trabajo en manos de la clase empresarial. En fin, todas esas medidas que han ido decepcionando a sectores de la población trabajadora, que en un principio se identificaban en cierta medida con Sumar, pues han ido desapareciendo. Y entonces el prestigio de esta mujer ha caído totalmente políticamente, ¿no? La última referencia electoral que tenemos son las europeas de 2024 y en ella Sumar le mejoró la oreja a Podemos. Sacó 3 eurodiputados por 2 de Podemos. Podemos tenía 4 entonces, 6, y perdió 4. Lo que pasa es que la política en 2 meses cambia mucho. totalmente. Es muy volátil en los últimos tiempos, cierto. Y lo que ha ido pasando en Sumar, pues lo estamos viendo, ¿no? Que hoy electoralmente, según las encuestas, está a niveles muy bajos, ¿no? Y Podemos incluso está por encima hoy día de Sumar. Tampoco está muy alto, pero... Bueno, es que en parte es normal también. Lo digo porque Yolanda Díaz, ¿cuánto tiempo hace que dejó de ser la secretaria general de Sumar? Hace unos meses. Bastantes meses. Bueno. Y ha habido un vacío de poder ahí un poco en esa formación. Es que Sumar ha dependido más de la gestión de la ministra. Sí, directa. O sea, Sumar dependía de que esta mujer gestionase y contactase y tirase de la clase trabajadora. Claro. Bueno, 2 apuntes muy rápidos. Por una parte, ya están en la calle los programas de mano de la Semana Santa en Meritense, los tienen ahí en la puerta del Ayuntamiento y también en la en la sede de la Junta de Cofradías de Mérida, donde pueden adquirirla de forma gratuita. Estos son los programas, como vemos en las imágenes, con el resumen y los principales datos de cada una de las cofradías que van a realizar su estación de penitencia durante esta Semana Mayor en Meritense. Dentro de este fin de semana, no, a partir del próximo fin de semana, que será ya Domingo de Ramos, Semana Santa, que les llevará de forma íntegra, como siempre, en directo Televisión Extremeña. Y otro apunte, ayer comenzó las jornadas profesionales de la música en Extremadura.
las conocidas como MUM, con esta actuación folclórica, de folclore extremeño, queremos decir, en la Sala Trajano de Mérida. Durante estos días vamos a vivir varias actividades en torno al mundo de la música de mano de estas jornadas, como decimos, profesionales de la música que organiza la Junta de Extremadura y que se celebran en los últimos años en la capital extremeña. Así que ponemos ya el punto y final con estos recursos, con estas imágenes, a lo que ha sido este repaso de la actualidad y a la opinión de los principales temas de proximidad. Miguel, que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Juan, lo mismo te deseo. Gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Regresemos el próximo lunes aquí en La Picota en Televisión Extremeña. No olviden ser felices.